Hola, el día de hoy vamos a ver la explicación de la actividad 1 y 2 de la guía de sexto. Esta es una guía integrada, quiere decir que se hizo con base a otras materias, se unió con otras materias, no solo matemáticas, y que pues se da a base de un mismo tema y que además se tiene en común algo con estas otras materias. En este caso es un texto que se llama Cuentos de la pandemia, clase a distancia en cuarentena. Entonces, hay que tener en cuenta ese texto, hay que leer ese texto, porque el primer punto de la actividad 1 de matemáticas está basado en esa actividad. Nosotros teníamos fecha para entre el 14 y el 28 de agosto de esta actividad. Hay que tener en cuenta que esta guía salió un poco tarde, por lo tanto esa fecha se corre. Entonces aún es tiempo de poder estar entregando su actividad. Bueno, el primer punto dice que teniendo en cuenta la lectura Cuentos de la pandemia, clase a distancia en cuarentena, hay que llenar el cuadro con las actividades que realiza el personaje principal en el día y suponga un horario para la actividad. Entonces, aparece un cuadro donde dice hora, inicio y fin, tiempo usado en minutos y la actividad. Durante la lectura del texto, el personaje principal hace algunas cosas durante el día. Por ejemplo, ahí aparece desayunar, aparece, no sé, se ducha, se viste, lee, juega. Hay que leer el texto para mirar cuáles son las actividades que hace ese personaje principal durante la lectura. Y la idea es colocarle un horario a todo ese itinerario que aparece ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desayunar de 8 a 8 y media. ¿Eso cuánto tiempo es en minutos? 30 minutos, ¿sí? Por ejemplo, se ducha, puede ser la otra actividad. Claro, hay que leer y tener en cuenta que es lo que dice la lectura, ¿no? Se ducha, digamos que se ducha de 8 y media a 8 y 45. Entonces ahí son 15 minutos. Y así hay que llenar el cuadro con las diferentes actividades que se puedan ver ahí y colocarles un horario establecido y mirar en minutos cuánto es que se utiliza, cuánto es ese tiempo. Luego, ahí se corrió, ahí era segundo, pide escribir la fracción de tiempo que utiliza el personaje principal durante un día y simplificar, teniendo en cuenta que el día tiene 144 minutos. Entonces, el ejemplo es con base al cuadro que está arriba, ¿no? Y igual eso hay que hacerlo con base al cuadro que está arriba. Entonces, si desayuna y son 30 minutos desayunando, entonces es 30 sobre 100, sobre 1440 y hay que simplificar hasta obtener la mínima fracción. Si suponemos que al llenar el cuadro colocamos después de desayunar, colocamos ducharse y dijimos que eso era una actividad de 15 minutos, entonces sería 15 minutos sobre 1440. ¿Por qué 1440? Porque siempre va a ser 1440 porque son la cantidad de minutos que tiene un día. Y la idea es entrar a simplificar hasta que llegue a la última, ¿no? Entonces, aquí sería 15 dividido entre 3, miramos si se puede entre 3, entonces 4 y 4, 8 y 1, 9, es divisor de 3, entonces se puede dividir entre 3. 3 arriba y 1440 dividido entre 3. Y aquí colocamos el resultado. 15 dividido entre 3 nos da 5. Y 1440, hacemos la división. Tienen que acordarse que todo lo que se pide es con procedimientos, porque muchos no colocan los procedimientos y es necesario devolverles las actividades para que coloquen los procedimientos. Siempre todo va a ir con procedimientos. Entonces,
Está 4, 12, sobran 2, en 24 serían 8, 0, 0 y 0, 480. Y miramos si se puede volver a simplificar y vemos que sí se puede volver a simplificar, ¿cierto? Entonces, la nueva fracción es 5 sobre 480 igual a 5, lo podemos dividir entre 5 y 480 lo podemos dividir entre 5 y miramos cuánto nos da. 5 dividido entre 5 da 1 sobre 480 dividido entre 5, entonces sería sobre 48, sería 9. 45, sobrarían 3, bajamos el 0, 6 por 5, 30, entonces sería 96. Y esto, con eso ya terminamos. Este sería el resultado. 1 sobre 96. Pero todo eso debe verse todos los procedimientos. Por eso es que esa actividad parece tan corta y solo tiene 2 puntos, porque en esta es necesario que muestren todos los procedimientos que se hacen, ¿sí? Y con eso se termina la actividad 1. No son más sino esos 2 puntos. La actividad 2, ya la miramos. Igual también tiene fecha de entrega esa actividad 2, entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Correr las fechas, no hay de otra, entonces, igual se puede cambiar las fechas, no hay problema por eso, todavía se está recibiendo, porque esa dice del 1 al 15 de septiembre. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer el artículo que está ahí del tiempo y responder con base a lo que se lee en ese artículo. Entonces, lo primero es, que no apareció ahí, primero, escriba cómo se leen todas las cifras que aparecen en la lectura. Entonces, durante la lectura hay varias cifras. La idea es que ustedes escriban, si aparece 10.105 muertes por COVID-19, entonces, ¿qué hay que hacer? Escribir el 10.105 y escribir cómo se lee, ¿no? 10.105. En letras, en números y en letras. Ese es el primer punto que hay que hacer. El segundo, es que ahí se volvió a correr. Segundo dice, si un día tiene 24 horas y una hora tiene 60 minutos, ¿cuántas horas y cuántos minutos hay en 5 meses de pandemia? Entonces lo que hay que hacer ahí es transformar de minutos, de horas a minutos, y pues los meses también a minutos y los meses también a horas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Ahí dice 5 meses, hay que pasarlos a horas y a minutos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, no con 5 meses, lo vamos a hacer con 3 meses. Entonces, 3 meses a horas. Y como dice ahí, hay que tener en cuenta que un día tiene 24 horas, ¿sí? Entonces, 3 meses, pasémoslo a días primero. Entonces uno dice, ¿cuántos días tiene un mes? Un mes tiene 30 días, ¿cierto? Sí, que hay unos que tienen 31, pero en general uno dice son 30 días. Ese 31 casi no se cuenta. Entonces, serían 3 meses, serían 3 meses por 30 días, ¿cierto? Entonces sería 30 por 3, serían 90 días. 90 días son 90 días. Ahora,
sabemos que un día tiene 24 horas. ¿Qué hay que hacer? Ese 90 hay que multiplicarlo ahora por 24 horas. Entonces sería 90, que son la cantidad de días, por 24. Da 0, 9 por 4, 36, 0 y 18. Sumamos 8 y 3, 11 y 1, 2. Nos dan 2160, ¿qué? Horas. Y entonces ya hicimos la primera parte, nos da 2160 horas. 3 meses son 2160 horas. También ahora, ¿qué dice? Que hay que pasarlo a minutos. Lo ideal es que como ya tenemos horas, ahora sí podamos hacer la conversión a minutos. Entonces, como son 2160 horas, pasándola a minutos. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos, ahí está escrito también. Entonces, esto lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 60. 0, 0, 0 y 0, ¿no? 0, 36, 6 y 3, 9 y 6 por 2, 12. 0, 0, 6, 9, 2, 1. Y nos da 129.600. Entonces eso es lo que equivale en minutos. 3 meses en minutos son 129.600 minutos y en horas son 2.160. Eso mismo es lo que hay que hacer en ese punto, solamente que con 5 meses, no con 3 sino con 5. Luego dice, realizar las siguientes divisiones. Dividen 10.650 entre 320. Ya, por favor, muestran el procedimiento. No es que con la calculadora se haga la división, no. Todo con procedimiento. Luego dice 10.650 dividido en horas del punto 2. Entonces, como ahí se corrió, no es las del... Se corrió y dice punto 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? 10.650 lo van a dividir en la cantidad de horas que les dio aquí y 10.650 lo van a dividir en la cantidad de minutos que les dio aquí. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Acuérdense que esto es con 3 meses, lo que tienen que hacer es con 5 meses, pero lo que les están pidiendo es esto, que hagan esas divisiones. Y luego es dividir 10.650 entre 5. El último punto de esa actividad 2 dice, en el cementerio Serafín se enterraban diariamente de 2 a 4 fallecidos. ¿Qué exponencial nos da como resultado 81 fallecidos? Entonces, recuerden que un exponencial tiene que ver con exponentes, ¿no? Entonces, nos están diciendo, bueno, si diariamente son de 2 a 4 fallecidos, usted dice, bueno, dos en un día, ¿cierto? En 2 días, ¿cuántos son esos 2? En 3 días, ¿cuántos son esos 2? Y la idea es buscar un exponencial hasta que el resultado nos dé 81. Aquí, ¿cuánto nos da? 2 a la 1, acuérdense que todo número elevado al 1 es igual al mismo número. Entonces aquí nos da 2. 2 a la 2. ¿Cuánto es? Eso es 2 por 2. Porque está 2 veces el 2. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 por 2 por 2. Y aquí uno va mirando los resultados, ¿no es cierto? Entonces aquí me da 2, aquí me da 4,
aquí me da 8. Pero como nos están preguntando por 81 fallecidos, hay que tener en cuenta que los exponentes de 2, cuando uno hace el exponencial con el 2, ¿cómo van a ser los resultados? Siempre nos van a dar pares, porque el 2 es par. Entonces a lo mejor la base no sea 2, pero hay que buscar qué exponencial me funciona para que el resultado me dé 81. Esa es la idea del tercer punto, buscar qué exponencial me funciona, así, haciendo los exponentes hasta que el resultado me dé 81. ¿Sí? Otra manera de hacerse es coger el 81 y descomponerlo para buscar el exponencial. ¿Cómo es descomponer? Acuérdense que todo debe ir con procedimiento, no importa de cuál de las dos maneras se busque ese exponencial, lo importante es que esté el procedimiento. Ustedes lo van a hacer con 81, ¿cierto? Yo lo voy a buscar con otro número, yo lo voy a buscar con el 64, voy a buscar el exponencial del 64. ¿Cómo se encuentra? Descomponiendo el número. Entonces, la mitad de 64, ¿cuánto es? 32. La mitad de 32, ¿cuánto es? 16. La mitad de 16, ¿cuánto es? 8. La mitad de 8, 4. La mitad de 4, 2. La mitad de 2, 1. ¿Cómo se escribe el exponencial? Miren, todos estos son iguales. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el 2. Entonces 2 a la 6 me da igual a 64. ¿Sí? Ustedes hacen lo mismo con el 81. Lo descomponen y pueden mirar cuál es el exponencial que me da 81. ¿Sí? Entonces, eso es actividad 1 y actividad 2. Entonces, las fechas, a más tardar el 28, espero que me estén entregando ambas actividades, la 1 y la 2. Por favor, los que van a enviarlo junto en correos separados, para tener en cuenta cada actividad por aparte, porque envían las fotos, las revuelven y no se entiende. Entonces, ¿cuál es la idea? Que separen los correos para que uno entienda cuál es cuál actividad. Más o menos la otra semana, en 2 semanas, estoy subiendo el tutorial de la actividad 3 y de la actividad 4 para que lo tengan presente.